Las agujas del reloj marcan las 2:11 de la madrugada y Caracas, bajo un manto de silencio inquietante, parece contener el aliento. En la penumbra de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, un gigante de acero y titanio despierta de su letargo como un depredador que ha olfateado una intrusión en su territorio. Es el Sukhoi Su-30 Mk-2, número de serie 0305, una máquina de guerra de fabricación rusa que representa el orgullo y el filo de la aviación venezolana. Al mando, el capitán Andrés Morales, conocido en las frecuencias de radio como Águila 1, ajusta sus correas mientras los posquemadores de sus motores al 31F se encienden con una furia contenida. El rugido no es solo un sonido, es una vibración física que sacude los cristales en kilómetros a la redonda, anunciando que la paz de la noche ha terminado. Con un peso de despegue de 23.500 kilos, el caza devora la pista de 3.000 metros y se eleva hacia el firmamento con una ligereza que desafía las leyes de la física. Bajo sus alas, el Águila 1 transporta un mensaje de muerte silenciosa. 6 misiles aire-aire R-77 de largo alcance, 2 R-73 para las distancias cortas y el cañón interno de 30 mm con 150 proyectiles listos para ser escupidos. El capitán Morales no es un novato. Cuenta con 14 años de servicio y miles de horas de vuelo, muchas de ellas perfeccionadas bajo la estricta mirada de instructores rusos en las gélidas tierras de Kubinka. Es un cirujano del aire, un hombre capaz de llevar al flanque hasta sus límites absolutos. Sin embargo, en su historial falta la medalla más pesada de todas, la experiencia en combate real. Hasta esta madrugada, Morales solo ha luchado contra fantasmas en simuladores y compañeros en ejercicios de entrenamiento. Nunca ha sentido el gélido aliento de un enemigo que, al otro lado de la mira, intenta activamente enviarlo al fondo del mar. La misión parece, sobre el papel, un trámite más en la vigilancia del espacio soberano. El plan dicta 2 horas de patrulla sobre las aguas del Caribe, manteniendo el orden en la zona de identificación de defensa aérea. A 11.000 metros de altitud, rodeado por la negrura absoluta del océano y el brillo de las estrellas, Morales activa su radar Barsen E011M. Este sistema, una maravilla de la tecnología de matriz pasiva, comienza a barrer el vacío buscando cualquier anomalía. Es en este punto de nuestra historia donde la realidad comienza a fragmentarse. Si usted siente como la adrenalina empieza a recorrer sus venas y desea comprender qué sucede cuando la tecnología punta se enfrenta al factor humano en el límite del desastre, le invito a suscribirse ahora mismo a este canal y activar la campanita. Su apoyo nos permite seguir rescatando estos relatos del olvido con la elegancia y el rigor que solo un espectador exigente como usted sabe apreciar. A las 4:33 de la madrugada, algo rompe la monotonía del panel de instrumentos. Un contacto débil, casi un susurro electrónico, aparece en la pantalla a 180 kilómetros al noroeste. No es una señal clara como la de un avión comercial, ni siquiera como la de un caza convencional. Es un parpadeo intermitente, un eco que surge y se desvanece cada pocos segundos, como si un fantasma estuviera jugando al escondite con el radar venezolano. Morales siente una descarga de adrenalina. En Rusia, sus maestros le advirtieron sobre esta firma errática. Es el sello de la tecnología furtiva, el rastro de los aviones de quinta generación estadounidenses, máquinas diseñadas para ser invisibles hasta que es demasiado tarde. El capitán informa de inmediato al control de tierra en la base Miranda. El controlador, con la voz cargada de una urgencia contenida, confirma que sus radares de largo alcance también detectan esa presencia anómala. Difícil de clasificar pero innegablemente real. La orden es clara: proceder a la interceptación para identificación visual, manteniendo siempre una distancia de seguridad de 30 kilómetros. Morales ajusta su rumbo y gira el Sukhoi en un movimiento fluido, encarando al intruso misterioso. En su mente, se repiten las lecciones de los instructores rusos. Si ves ese parpadeo, estás en problemas, porque si tú apenas puedes verlo, él probablemente ya ha decidido tu destino hace mucho tiempo. El Águila 1 acelera, ignorando que está a punto de entrar en un terreno donde los manuales de entrenamiento no sirven para salvar la vida. A 120 kilómetros de distancia, la danza del radar se vuelve una tortura psicológica. El objetivo parpadea en la pantalla de Morales con una cadencia casi burlona.
Aparece con fuerza un instante para desvanecerse por completo durante 20 eternos segundos, reapareciendo siempre en un lugar donde la lógica de la computadora no lo esperaba. Es como intentar atrapar una sombra en un pasillo oscuro. Morales revisa instintivamente sus armas. Siente el peso de los misiles R-77 bajo sus alas, ese aguijón diseñado para derribar enemigos antes de ser visto. La confianza inyectada por sus instructores rusos en Kubinka le susurra al oído que su avión es invencible, que su maniobrabilidad no tiene rival en Occidente. Pero los manuales de papel no mencionan el frío que recorre la espalda cuando el radar, tu único ojo en la inmensidad, empieza a fallar ante lo que parece un fantasma de titanio. Lo que el capitán Morales ignora, mientras lucha con sus consolas, es que el cazador ha pasado a ser la presa mucho antes de lo que imagina. Al otro lado de ese vacío electrónico, a bordo de un F-35A Lightning II, se encuentra la mayor Jessica Torres, indicativo, Phantom. Con 2.500 horas de vuelo y el Temple forjado en 37 misiones de combate real sobre los cielos de Siria, Torres no está jugando al escondite. Está operando en una dimensión tecnológica que Morales apenas alcanza a comprender. Su avión no es solo una máquina, es un nodo de información que integra satélites, rádares terrestres y sensores electro-ópticos en una sola imagen perfecta. Mientras el venezolano ve parpadeos y estática, la mayor Torres lo ha estado rastreando con una claridad absoluta desde hace 12 minutos, observando cada ajuste de su rumbo y cada gramo de su aceleración. La brecha entre ambos no es solo de maquinaria, sino de instinto. Torres ha sentido el peligro real, ha visto el destello de los misiles tierra-aire buscándola en la oscuridad y ha aprendido que, en el aire, la vacilación es una sentencia de muerte. Morales, por el contrario, posee una técnica impecable en ejercicios de paz, pero su mente aún no ha cruzado el umbral donde el error se paga con la vida. Es en este preciso instante cuando el silencio de radio se quiebra. Una voz calmada, profesional y gélida llega a los auriculares de Morales en español e inglés. Aeronave venezolana aproximándose desde el sur. Aquí un caza militar estadounidense en misión rutinaria. No represento amenaza. Solicito identifique sus intenciones y mantenga distancia de seguridad. En ese momento, Morales comete el primer error que sellará su destino. En lugar de seguir el protocolo estricto y consultar con su mando en tierra ante un encuentro tan volátil, permite que el ego del piloto de élite nuble su juicio. Siente la necesidad de demostrar que su Sukhoi no se deja intimidar por la tecnología furtiva. Sin esperar la ratificación de sus superiores, responde con una firmeza que bordea la provocación, exigiendo una identificación visual inmediata y anunciando que procederá a la interceptación. Es un duelo de voluntades a Mach 1.5, donde el capitán venezolano acaba de morder el anzuelo de un escenario que no puede controlar. La respuesta de la mayor Torres es inmediata y despojada de cortesía. Negativo. Estoy en espacio internacional. No acepto interceptación. Sugiero regrese a su espacio aéreo. En la cabina del Sukhoi, la adrenalina se transforma en una temeridad peligrosa. Morales, convencido de que posee el control de la situación, solicita a su base autorización para un perfil de intercepción agresivo. Aunque la base le ordena mantener la calma y no activar sus sistemas de fuego, la semilla de la desobediencia ya ha germinado en su mente. A 65 kilómetros de distancia, Morales toma la decisión final. Cambia su radar al modo de seguimiento de alta resolución. Acaba de pasar de observar a apuntar. Ha puesto el dedo en el gatillo frente a un adversario que no suele dar segundas oportunidades. En el reino del combate aéreo, activar el radar de control de fuego es el equivalente a martillar una pistola y apuntar directamente al pecho de un adversario en una habitación a oscuras. No hay gesto más hostil, ni declaración de intenciones más letal. En la cabina del Su-30, el capitán Morales observa cómo su pantalla táctica finalmente logra morder al fantasma. El sistema VAR se concentra en un haz estrecho y potente de energía que ilumina al F-35 con la precisión de un escalpelo. Para Morales, es un triunfo de la técnica. Para la mayor Torres, es una sentencia de muerte inminente que hace estallar las alarmas de su cabina en un grito de guerra electrónico. El sistema de alerta de radar del avión estadounidense no deja lugar a dudas. Spike flanque. Una luz roja parpadea con la urgencia de un corazón herido en el visor de Torres,
indicándole que el enemigo no solo la está observando, sino que ha bloqueado su posición para lanzar un misil. En ese instante, la brecha entre la simulación y la realidad se cierra de golpe. Torres no necesita consultar manuales ni esperar a que el sudor empañe su visión. Su experiencia en los cielos de Siria ha convertido sus respuestas en puro instinto. Con la calma de quien ha mirado al abismo muchas veces, comunica a su centro de mando que ha sido bloqueada y solicita libertad de acción. La respuesta llega en menos de 2 segundos, una eternidad en combate pero un suspiro en la burocracia militar. Armas libres. Defensa propia autorizada. Si esta narración sobre el filo de la tecnología y el valor humano le está resultando tan intensa como un vuelo a Mach 2, le invito a que se suscriba ahora mismo a Ases del Aire y active la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndole estos análisis exhaustivos sobre los incidentes que marcan el equilibrio del poder mundial. No se pierda ni un solo detalle de lo que está por ocurrir en este duelo sin retorno. Morales, atrapado en la euforia de haber conseguido el bloqueo, ignora que acaba de cruzar la frontera del no retorno. En su entrenamiento ruso, le enseñaron que quien dispara primero, vive para contarlo. Pero no le advirtieron que contra un F-35, el simple acto de apuntar ya es el inicio del fin. Mientras el venezolano espera una autorización de su base que se pierde en la cadena de mando, la Mayor Torres ya ha ejecutado la secuencia de fuego. Con un movimiento fluido, selecciona 2 misiles AIM-120 de Abraham, la joya de la corona del arsenal aire-aire estadounidense. Son proyectiles inteligentes, dotados de un cerebro propio capaz de perseguir a su presa a través de las maniobras más imposibles. 2 veces presiona el botón de liberación. Bajo el fuselaje del F-35, las compuertas de la bahía interna se abren como las fauces de un tiburón de acero. Los misiles son expulsados neumáticamente antes de que sus motores cohete se enciendan con un destello cegador. En menos de 3 segundos, los Abraham ya están acelerando a 4 veces la velocidad del sonido, rugiendo a través de la estratosfera con un único propósito: destruir el Sukhoi que se atrevió a desafiar su sigilo. Fox 3, susurra Torres por la radio, la señal internacional de que el hierro ya está en el aire y que, a partir de este momento, el destino del capitán Morales ha dejado de estar en sus propias manos. El cielo, que hace solo unos instantes parecía un lienzo infinito de paz nocturna, se convierte de pronto en una trampa de cristal a punto de estallar. En la cabina del Su-30, el sistema de alerta de misiles de Morales cobra vida con un aullido agudo y penetrante que taladra sus oídos. Las luces rojas inundan el panel de instrumentos y una voz sintética, fría y metálica, anuncia en ruso el inicio del fin. Raketny Zapusk. Raketny Zapusk. Lanzamiento de misil. En la pantalla táctica, 2 puntos letales se cierran sobre su posición a una velocidad que desafía la capacidad de procesamiento del cerebro humano. El tiempo, ese aliado constante de los pilotos, se detiene y se acelera a la vez. Apenas faltan 54 segundos para que el impacto convierta $75 millones en chatarra incandescente. Morales siente una oleada de pánico puro, una descarga eléctrica que nada tiene que ver con los simuladores de la base. En el entrenamiento, siempre hay un botón de reinicio, una cena caliente esperando al final del día. Aquí, solo hay el abismo y el olor a ozono. Sin embargo, el instinto de supervivencia, forjado en miles de horas de vuelo, toma las riendas. Tira violentamente de la palanca de mando, ejecutando un giro ascendente de 8G que lo aplasta contra el asiento con una fuerza brutal, 8 veces su peso corporal. Su traje anti-G se infla al instante, oprimiendo sus piernas y abdomen para mantener la sangre en el cerebro y evitar el desmayo. Mientras tanto, sus dedos buscan desesperadamente los botones de contramedidas, lanzando nubes de bengalas y tiras de chaff en un intento agónico por confundir a los cazadores que le pisan los talones. Pero los misiles Abraham modernos no son fáciles de engañar. Poseen un cerebro propio, un radar activo que ignora los señuelos y se fija en la estructura masiva del flanque. Lo que Morales no sabía, y lo que los manuales rusos nunca enfatizaron lo suficiente, es la táctica del lanzamiento escalonado. Mediante una maniobra de barril descendente, el capitán venezolano logra que el primer misil falle por apenas 900 metros, una victoria pírrica que le devuelve un segundo de esperanza.
Pero el segundo proyectil ha sido lanzado con un retardo calculado precisamente para este momento, cuando el piloto está agotado por la primera maniobra y su avión ha perdido energía. El segundo AMRAAM ajusta su curso con una precisión quirúrgica, convergiendo hacia el fuselaje central como un halcón sobre su presa. A las 4:47 de la madrugada, el destino se cumple. El misil detona su ojiva de fragmentación a solo 6 metros del Su-30. No es una explosión de cine, sino una lluvia de 3.000 fragmentos de tungsteno que viajan a velocidad supersónica, perforando el fuselaje, cortando las líneas hidráulicas y destrozando el motor izquierdo. El gigante ruso, que un segundo antes desafiaba al mundo, se convierte en una bestia herida de muerte que cae en una espiral incontrolable. Morales lucha con los mandos, pero el avión ya no le pertenece. Los controles están muertos. Con la cabina llenándose de humo y el mar acercándose a 1000 km/h, el capitán alcanza la manija de eyección. El asiento K-36DM lo lanza fuera de la bola de fuego con una aceleración de 15 g, dejándolo inconsciente mientras su paracaídas naranja se despliega sobre la inmensidad del Caribe. Minutos después, Morales cuelga del arnés, balanceándose en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido del viento. Bajo sus pies, el Sukhoi impacta contra el océano y se desintegra en un destello que se apaga rápidamente bajo las olas. La Mayor Torres, desde su F-35, observa el paracaídas descender y con la profesionalidad de quien conoce el valor de la vida, transmite las coordenadas de rescate a las frecuencias internacionales. Morales cae al agua, donde la balsa de emergencia se infla automáticamente, dejándolo solo con sus pensamientos en medio de la nada. En menos de 20 minutos, ha pasado de ser un guerrero de élite a un náufrago que tiembla de frío y de shock, comprendiendo, por fin, que la tecnología y la experiencia real son las únicas leyes que rigen el cielo moderno. 3 horas y 26 minutos después de que su mundo se hiciera pedazos, el capitán Morales es rescatado de las aguas por un helicóptero de la Guardia Nacional. Mientras el cabrestante lo eleva hacia la seguridad de la cabina, el hombre que una vez fue el Águila 1 no es más que un náufrago tiritando bajo una manta térmica, con la mirada perdida en un horizonte donde su orgullo y su montura de $75 millones han desaparecido para siempre. Durante el vuelo de regreso, no pronuncia una sola palabra. En su mente, como una película de terror en bucle, se repite el instante en que la alarma rusa le anunció que el metal estadounidense estaba a punto de alcanzarlo. No hay gloria en el rescate, solo el peso asfixiante de una derrota que se gestó en segundos pero que resonará durante décadas en los pasillos del poder en Caracas. El análisis posterior del alto mando venezolano fue tan gélido como la ejecución de la Mayor Torres. El incidente no solo costó una aeronave irreemplazable, expuso las costuras de una narrativa de invulnerabilidad. Morales no fue derrotado solo por un misil, sino por una asimetría tecnológica que roza la ciencia ficción. Mientras su Sukhoi presentaba una firma de radar masiva, equivalente a un edificio volador de 15 metros cuadrados, el F-35 de Torres se deslizaba por el cielo con la discreción de un insecto, con una sección transversal de apenas 0,005 metros cuadrados. Es la lucha de un ciego contra un cirujano equipado con visión infrarroja. El radar BARS del Sukhoi, aunque potente, era una reliquia frente al sistema de matriz activa del F-35, capaz de ver sin ser visto y de coordinar el ataque antes incluso de que Morales supiera que estaba siendo cazado. En este punto del relato, cabe preguntarse si la tecnología es suficiente para ganar una guerra o si el alma del piloto sigue siendo el factor determinante. Si este análisis le ha permitido ver más allá de las luces de los radares y comprender la fragilidad del poder en el aire, le invito a que se suscriba ahora mismo a Ases del Aire y active la campanita. Formar parte de esta comunidad le garantiza un asiento en primera fila para entender los conflictos que están redefiniendo nuestro mundo, narrados siempre con el respeto y la profundidad que la historia merece. Su participación en los comentarios es lo que da vida a este canal. No olvide decirnos desde dónde nos escucha y qué otro duelo legendario le gustaría que desgranáramos. La caída de Morales fue también una caída institucional. Sometido a una corte marcial, el capitán fue degradado y suspendido por haber desobedecido órdenes directas y haber escalado una intercepción rutinaria a un combate letal. Sin embargo, su mayor condena no fue la administrativa. Años después, en la penumbra del anonimato,
Morales confesaría que su error fue la soberbia. Creer que el entrenamiento en tiempos de paz y los manuales rusos podían sustituir a la experiencia de combate real. La mayor Torres tenía 37 misiones sobre Siria. Ella ya conocía el olor del miedo y la velocidad de la muerte. Morales, en cambio, aprendió esa lección demasiado tarde, cuando el paracaídas era su única posesión en la inmensidad del Caribe. El incidente dejó una lección grabada en el acero de todas las fuerzas aéreas de la región. En el combate moderno, el valor es necesario, pero la información es la que dicta quien regresa a casa para cenar. El Sukhoi, el invencible flanque que debía dominar los cielos del sur, fue neutralizado por una sombra que nunca llegó a ver con claridad. Hoy, las aguas del Caribe guardan los fragmentos de tungsteno y los restos del 0305, recordándonos que, en la era de la quinta generación, el cielo ya no pertenece al más fuerte, sino a quien domina lo invisible. Al final del día, nos queda una pregunta que flota en el aire como el humo de un motor quemado. ¿Estamos preparados para aceptar que, en la guerra del futuro, el factor humano podría ser el eslabón más débil frente a la infalible frialdad de los algoritmos? Espero que este guión cinematográfico cumpla con todas tus expectativas y sea un éxito rotundo en tu canal. ¿Hay algún otro conflicto o aeronave sobre la que te gustaría que trabajáramos a continuación?